Capítulo primero. El continente misterioso. África ha sido siempre el continente del misterio, una tierra llena de peligros y maravillas, donde animales increíbles y extraordinarias razas indígenas daban pie a las leyendas más atractivas y fascinantes de la historia de los descubrimientos. Los relatos que llegaban de las tierras de su interior hablaban de peligros constantes. Había tribus desconocidas, criaturas asombrosas y una naturaleza inexpugnable en la que tribus y animales vivían en permanente lucha. Junto con esta naturaleza salvaje, se hablaba también de lejanas ciudades que escondían la riqueza y los secretos de civilizaciones legendarias ya olvidadas. Los tesoros de antiguos reyes y las llaves de poderosas culturas esperaban ocultas por el paso del tiempo la llegada de algún valiente descubridor. Atraídos por tantos alicientes, exploradores de todo el mundo llegaron al continente. Durante siglos, aventureros, religiosos y científicos se adentraron en tierra inexplorada. Muchos perecieron en el intento o se volvieron vencidos por el continente, pero otros llegaron más allá de lo imaginable y sus viajes les convirtieron en leyendas. Exploradores como Livingstone, Stanley, Barton o Speke abrieron las puertas del continente africano a las gentes del resto del mundo. Hoy, un siglo después de la última gran aventura, un grupo de españoles decidió seguir las rutas abiertas por estos hombres intrépidos y unirlas en un proyecto al que bautizaron como la Ruta de los Exploradores. Siguiendo un recorrido de más de 70.000 kilómetros, la Ruta de los Exploradores se internó en el continente africano para estudiar y filmar su naturaleza salvaje y sus tribus indígenas. Fue un viaje de 14 meses buscando las imágenes más impactantes y maravillosas de una tierra a la que Stanley llamó acertadamente el continente misterioso. Y el resultado de tal aventura se convirtió de vuelta en España en una serie de 13 capítulos que tiene como objetivo dar a conocer un lugar maravilloso: África. Para poder llegar libremente a los lugares fijados como objetivos en la ruta, llevábamos un versátil todoterreno y un potente camión, cuya caja se convirtió en nuestra casa rodante durante los 14 meses de aventura. Con ellos recorrimos selvas y desiertos, poblaciones perdidas y grandes ciudades, sorteando cuantas pruebas nos imponía la geografía de las tierras africanas. Para ayudarnos en las filmaciones y poder llegar a los lugares más inaccesibles, utilizamos un pequeño ultraligero desde el que nuestro cámara pudo recoger en imágenes la belleza cambiante de los infinitos paisajes africanos. Con la independencia que nos daban nuestros vehículos, pudimos alejarnos de las rutas turísticas convencionales
y adentrarnos en el continente para convivir con sus pueblos más representativos. Así conocimos distintas formas de vida, culturas diferentes que iban desde primitivos poblados de caña a fabulosas iglesias talladas magistralmente en bloques macizos de piedra. En estos lugares encontramos tribus y culturas tan diferentes como uno pueda imaginar. Eran las caras de África, los distintos semblantes de un continente. Etnias que recorrían la historia de la humanidad desde la Edad de Piedra hasta las más modernas civilizaciones actuales. De ellas conocimos y filmamos su historia y costumbres, sus ritos y tradiciones, su vida y sus leyendas. Después de convivir con ellas algunas temporadas y ganarnos su confianza, pudimos asistir a sus celebraciones más importantes, invitados por los jefes locales. Fueron ocasiones perfectas para conocer algo más el lado escondido de la vida de los pueblos de África. Como en un viaje por el tiempo, volvimos a los orígenes del hombre a través de razas tan primitivas que apenas han dejado la Edad de Piedra. Otras, más avanzadas, guardaban celosamente sus tradiciones ancestrales, de forma que era posible volver a sus orígenes y descubrir su interesante historia. Cada una tenía su punto de interés, su momento especial que la convertía en una etnia, raza o tribu distinta a todas las demás. Tan pronto te encontrabas con personas sencillas, de religión animista, como con complejas sociedades teocráticas que, escondidas en lugares remotos, habían permanecido invariables a través de los siglos y te hacían volver a la austeridad y belleza de la Edad Media. En cada una de estas tribus, los mejores momentos vinieron de la estrecha convivencia con sus miembros. Una vez perdida la desconfianza inicial, éramos admitidos entre ellos y disfrutábamos de la curiosidad mutua que despertaban nuestras culturas diferentes y de una alegría innata que derrochan a raudales la mayoría de los pueblos africanos. Fue esta alegría y confianza la que dio lugar a momentos singulares que difícilmente podremos olvidar. Las tribus indígenas africanas fueron uno de los pilares principales en las filmaciones de La Ruta de los Exploradores, pero no el único. Las maravillas naturales de África requirieron meses de esfuerzo y filmaciones para poder dar siquiera una idea general de la riqueza de sus ecosistemas. Durante la ruta, un grupo especializado en fauna se separó en algunas etapas para llegar en los momentos adecuados a los lugares donde los animales africanos más representativos nacían, migraban, luchaban o morían. En ningún otro continente en el mundo se dan las concentraciones de animales salvajes que se encuentran en África. Algunas de ellas se producen en los momentos en que distintas especies migran para completar su ciclo biológico, reuniendo a millones de individuos, mientras que otras se deben simplemente a la riqueza inigualable del medio. Unas y otras han convertido a África en la meta final de cualquier amante de la naturaleza. La variedad de especies y la singularidad de cada una de ellas no tiene comparación posible. Esta es la tierra de los animales de nuestras leyendas, de nuestros sueños de infancia. Un lugar para disfrutar en medio de una naturaleza completamente salvaje, donde en cada rincón se esconde una sorpresa y donde cada especie te enseña un comportamiento asombroso.
Nuestras cámaras recogieron algunas especies fascinantes ya por su aspecto o por su complejo comportamiento, desde las más llamativas y bellas hasta las consideradas terribles y feas. Fuimos testigos de las luchas entre miembros de una misma o de distintas especies, los momentos dramáticos por la supervivencia, el acecho y la caza en la espesura. Instantes llenos de interés en la vida de especies salvajes, desde los más pequeños invertebrados hasta los mamíferos más grandes y poderosos. A lo largo de los 13 capítulos de la serie, podremos ver algunos momentos terribles cuando las leyes de la supervivencia distinguen a cazadores y presas. Pero también seremos testigos de la renovación de la sangre, del nacimiento de nuevas generaciones que cierran el círculo sin fin de la vida sobre la Tierra. Durante todos los rodajes entre animales salvajes, pasamos ratos maravillosos. En muchos casos, los animales nos permitieron aproximarnos hasta extremos insospechados y ello nos permitió no solo filmarlos desde ángulos muy atractivos, sino además tener con ellos una simpática e inolvidable relación. Acercarnos hasta algunas especies resultaba un tanto peligroso, pero el equipo contaba para estos casos con un pequeño aliado al que bautizamos Livingstone. Como el inolvidable explorador, Livingstone demostró un valor sin límites, llegando incluso a imponerse a los más grandes y poderosos animales sobre la Tierra. Para llegar a muchos de los lugares de filmación, hizo falta en ocasiones realizar algunos arriesgados ejercicios. Eran momentos en los que el deporte y la aventura se daban la mano y nos permitían disfrutar de esa otra manera de vivir la naturaleza, mezclando riesgo, valor y entusiasmo. A lo largo de la ruta buceamos en mares y lagos,
Escalamos montañas, descendimos ríos, recorrimos cuevas perdidas y navegamos por lagunas subterráneas. Pero también tuvimos tiempo para la diversión y el deporte, sin más intenciones que el disfrute de los mismos. Fueron 14 meses de intensas experiencias que se reflejarán en esta serie que recoge los momentos más interesantes de una ruta que empezó del otro lado del estrecho en nuestro entrañable puerto de Algeciras. Nuestros primeros pasos en el continente africano iban a transcurrir por tierras de Marruecos y Mauritania. Esta iba a ser nuestra primera prueba de fuego, porque el primer objetivo lo habíamos fijado en el árido desierto que marca los límites occidentales del gigantesco desierto del Sáhara, el mayor desierto del mundo. Aunque el verdadero desierto, aquel donde caen menos de 100 milímetros de precipitaciones al año, empieza al pie del Anti-Atlas, una franja subdesértica de vegetación variable se extiende desde el océano hasta el interior, interrumpida únicamente en las zonas de influencia de la cordillera del Atlas. Es un mundo seco, sin vida aparente, donde los vientos constantes han traído la arena del interior del Sáhara, formando dunas de tamaños variables. Solo el calor y el viento parecen ser los habitantes de estas soledades. Pero en los lugares donde el agua fluye en el subsuelo, la vida brota espontáneamente, dando lugar a los oasis, islas de vegetación y sombra en mitad del abrasador desierto. En ellos se refugiaron los hombres desde su llegada a Marruecos, hace ya cerca de 400.000 años, y con el paso de los siglos, los pueblos fueron surgiendo entre las palmeras, dando lugar a ciudades fortificadas que se nutrían de la riqueza del oasis. Las antiguas alcazabas perdieron sentido y el tiempo las fue arruinando, pero los pueblos que las contenían siguieron vivos, dependiendo como siempre de la fertilidad del suelo. En los oasis, los cultivos se hacen posibles y por medio de norias y bombas de extracción se obtiene el agua que permite superar las limitaciones estacionales en las cosechas, manteniendo viva la economía y las despensas de los pueblos que contienen. En nuestra marcha, los oasis resultaron agradables refugios donde descansábamos del calor permanente de las horas del día. Aunque Marruecos cuenta con maravillosas ciudades llenas de colorido y encanto, nosotros buscábamos a los más genuinos moradores de sus tierras, a los hombres del desierto, conocidos como bereberes, y por lo tanto, era entre las dunas del interior donde se encontraba nuestra meta. Así avanzamos hacia el Erg Shebi, al sur de El Hood, para luego seguir con rumbo constante hacia Mauritania. De todas las dunas que hay en Marruecos, las del Erg Shebi son las más grandes, pudiendo llegar alguna de ellas a los 250 metros de altura. Una vieja leyenda marroquí cuenta que estas dunas son el castigo impuesto por Dios al antiguo pueblo de Merzuga. Hace cientos de años, el pueblo abandonó a su suerte a una mujer y sus hijos que llegaron del desierto pidiendo ayuda. Dios, encolerizado, levantó una tormenta y sepultó el pueblo bajo las dunas. Desde entonces se dice que todos los días se oyen los gritos de los antiguos habitantes de Merzuga que piden inútilmente un perdón que les libere de las arenas. Hoy, los únicos habitantes de las dunas son estos, los bereberes. Los antepasados de los bereberes llegaron a estas tierras hace más de 6.000 años, procedentes de Oriente Próximo. Desde entonces, se han adaptado al desierto llevando una vida nómada, conduciendo ganado y dirigiendo caravanas que cruzan el desierto hasta los puertos de la costa marroquí.
Cuando hace 2000 años se reintrodujo el camello en el norte de África, los bereberes lo tomaron como su cabalgadura habitual y se convirtieron en terribles guerreros que asolaron las caravanas que transportaban oro entre Ghana y Marruecos. Hoy son un pueblo pacífico e independiente y para cualquier viajero occidental suponen un gran aliado en tierras del desierto al indicarte dónde puedes encontrar los pozos y oasis más cercanos. Siguiendo sus indicaciones, llegamos a las cercanías de un enorme palmeral limitado por el río Draa, donde montamos nuestro campamento. Utilizando el ultraligero para orientarnos correctamente, sobrevolamos las dunas circundantes y llegamos poco después al gigantesco oasis que enmarcaba el curso del río. Multitud de palmeras surgían del desierto como una isla tropical en medio de un mar de arena. Los oasis se dedicaban tradicionalmente al cultivo de cereales y árboles frutales para el consumo familiar, pero con el desarrollo del comercio, estos cultivos se han ido sustituyendo por el de las palmeras datileras, de cuyos frutos se recogen al año alrededor de 15 toneladas, que proceden de más de 80.000 hectáreas plantadas con este árbol. Algo así como 5 millones de palmeras distribuidas en oasis como este. Con la riqueza de los cultivos y el agua del río, los agricultores viven permanentemente en los oasis, contrastando sus vidas sedentarias con la de los nómadas bereberes. Son dos tipos de vida opuestos y sin embargo con dos fuertes vínculos en común, los oasis y el desierto. Desde el aire, las parcelas de los cultivos y los bosques de palmeras contrastaban con la inmensidad parda del desierto, un mundo de arena que pugna constantemente por enterrar al palmeral, obligando a la construcción de cuadrículas de piedra que impiden el avance de las dunas. Siguiendo nuestra ruta hacia el sur, dejamos las dunas y nos fuimos acercando a la costa. El desierto se hacía más liso y el horizonte se perdía en el infinito. Estábamos en las llanuras áridas de un desierto calcinado donde la vida parecía imposible y sin embargo nuestros amigos nómadas también deambulaban por allí. En mitad de la planicie abrasada por el sol, los dromedarios parecen no notar el calor. Son animales extremadamente adaptados a las severas condiciones climáticas del desierto. Gracias a las grasas almacenadas en sus jorobas, pueden aguantar mucho tiempo sin probar una gota de agua, y sus pezuñas, párpados y nariz les permiten sobrevivir en un mundo de arena. Se hacen pues la cabalgadura ideal para el desierto y los bereberes saben sacarle todo el provecho. En nuestro viaje hacia la costa pudimos compartir el té con alguno de estos nómadas que guiaban manadas de dromedarios a través del desierto. Conocedores como nadie de las arenas, los bereberes pueden guiar a su ganado por un mundo en el que no parecen existir puntos de referencia y llegar a su destino sin equivocarse una sola vez. En las cortas reuniones con ellos, les dábamos barras de pan a cambio del delicioso té bereber e intercambiábamos información sobre lugares y gentes. Los bereberes siempre dieron muestra de una gran cordialidad y dejaron entre nosotros un agradable recuerdo, pese a que rara vez se quedaron más de unos minutos con nosotros. Sin cambiar de paisaje cruzamos la frontera con Mali. La proximidad de la costa se dejaba notar en el aire cargado de salitre y en un suelo que cada vez parecía menos firme. Una y otra vez, como ya nos había pasado en la fina arena de las dunas, nos quedábamos atrapados y teníamos que hacer uso de las palas para liberar los vehículos. Era una tarea fastidiosa, pero con el tiempo agradeceríamos la práctica que estábamos cogiendo. Pocos meses después, tendríamos que atravesar la selva ecuatorial africana en época de lluvias y este tipo de problemas se convertiría en una rutina.
Por fin llegamos a orillas del Atlántico. Una costa de suaves rompientes nos indicaba el final de una primera etapa que había servido para cogerle el pulso a la ruta. En las tranquilas orillas, algunas aves nos observaban sin alterarse. Espátulas, garzas y cormoranes eran los embajadores de una fauna que nos esperaba en las tierras del interior y que pronto empezaríamos a conocer. Y como queriendo completar una imagen de conjunto en permanente interacción, algunos barcos de pescadores pasaron cercanos a la orilla para descargar el producto de sus capturas. Los pescadores mauritanos llegan a estas playas para deshacerse del sobrante de sus pescas. Los tiburones y rayas que abundan en estas costas no tienen ningún valor para ellos, y aquellos que quedan prendidos en sus redes y palangres son desechados sin que su carne se aproveche. Los barcos guardan el resto de las capturas para venderlas en los mercados locales, y estas limpiezas de escualos les permiten presentar su mercancía sin elementos desagradables para los posibles compradores. Para evitar que se pudran en el agua, los pescadores los transportan a las orillas, donde los abandonan al sol, convirtiendo la playa en un cementerio de tiburones que en poco tiempo se momifican por el efecto del sol y la sal. Los cadáveres de los peces guitarra, tiburones martillo y otros escualos menores servirían para anticiparnos el mundo duro y fascinante que íbamos a descubrir muy pronto. Por delante se nos abrían las puertas del continente misterioso. La ruta de los exploradores ponía rumbo a Mali.